Carlos Silva Farías, uno de los grandes referentes de la política, por lo menos en las últimas décadas en Jiquilpan. Carlos, un gustazo poder saludarte, amigo. Igualmente, José Luis, aquí estamos. Amigo, cuéntame cómo... A ver, porque para las nuevas generaciones pues eres casi una leyenda, eres, digamos, el último gran referente de la política jiquilpense, de esta política que luego en algunas regiones nos decían que éramos comunistas, marxistas, leninistas, y bueno, la gente se queda con esta idea, ¿no? De Carlos Silva Farías, el que tomó el cine, el que encabezó, digamos, el último gran movimiento, por ahí entre los 70s y 80s. Cuéntanos cómo fue esa época. Pues fue una época de gran activismo dentro de la juventud y la gente adulta. Con los estudiantes que venían de la Ciudad de México y de Morelia, muy pocos de Guadalajara, platicábamos sobre las diferentes actividades que necesitaba el pueblo. Entonces, nos dedicamos a apoyar a los problemas sociales que se presentaban, y más que nada nos enfocábamos en crear líderes, que la gente se enseñara a defenderse, que la gente perdiera el miedo a la opinión. Entonces íbamos a platicar con la comunidad indígena, se hizo un comité de defensa de los intereses del pueblo, platicábamos con los sindicatos, a lo que podíamos orientarlos, íbamos a todas esas comunidades. Íbamos también a las comunidades rurales, pues saber qué necesidades tenían, principalmente sobre cultura, sobre educación, materiales para la escuela, libros, etc. Entonces era un gran activismo desde los 70 que tuvimos conexión con los estudiantes de aquí y, como repito, de la Ciudad de México, del Politécnico, de la UNAM y los de Morelia, los Nicolaitas. Oye, Carlos, ¿cómo era? Estamos hablando del 70, hace 52, 53 años. ¿Cómo era Jiquilpan en aquel entonces? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo se gobernaba? ¿Cómo era la dinámica social de aquellos tiempos? Pues cuando yo estuve en Sonora 4 años, y cuando llegué de Sonora estaba de precandidato a la presidencia municipal Alberto Noboa. Entonces no lo eligieron como candidato del PRI y se cambiaron al PAN. Y hubo una temporada, una temporada de PAN de Jiquilpan, hasta le ponían los letreros Jiquilpan. Entonces no es que propiamente el pueblo se haya convertido en el PAN, sino las circunstancias los obligaron a cambiarse en el PAN. Y así me incorporé, yo viendo la masa de los pueblos, el pueblo apoyando a Alberto Noboa, y era un candidato pues que tenía popularidad en ese entonces. Lo apoyamos, y en dado momento Cuauhtémoc Cárdenas vino y los llamó a su casa, y ahí estuvimos un rato y decidieron renunciar al PAN. Entonces se malogró esa actividad. ¿Cuauhtémoc los convenció, digamos, de renunciar al PAN y regresar al PRI? Pues de allí, a partir de esa reunión, cambió la situación, ya no siguieron. Hubo muchas versiones, pero ya son comentarios de la gente que les dieron, que le dieron un café hubo muchas situaciones para que cambiara de opinión Alberto Noboa, pero la realidad es que Cuauhtémoc Cárdenas influyó en que no siguieran dentro del PAN la candidatura, y allí se cerró. Venía mucho el representante del PAN, Alberto Barragán, de Zaguayo, y el poeta zaguayense, pues Alberto Barragán, y allí ya no se siguió no continuaron con el PAN. Ya fue una situación ya que no continuaron, y siguió la inquietud del pueblo por hacer activismo. El presidente municipal
de aquel entonces fue Carlos Núñez Santillán. Carlos Núñez Santillán. Y pues siempre hubo la pugna de la gente y uno. Allá en Zaguayo pues le reclamé al gobernador Ausencio Chávez Hernández, le reclamé esa situación y hubo problemas allí fue en el Club de Leones de Zaguayo y hubo problemas, tuve que salir rápido de esa situación embarazosa ahí que puse a una reunión del gobierno del estado donde estaban planeando el bulevar. Y yo le reclamé también, dentro de otras cosas, pues que también hablaran del rastro municipal, de otras áreas insalubres de Zaguayo, porque si conocieran el rastro municipal, pues la gente no comiera carne. Bueno, pero ese fue un incidente y otros más que se presentaron cuando en esa época de Carlos Núñez Santillán. Promoví un concurso de oratoria en un entarimado enfrente de la presidencia y hubo problemas también. Iban a despedir a una secretaria porque nos prestó la máquina y tomó nota Sonia Herrera y salió, bueno, finalmente no la despidieron. Otra situación que se presentó en esa época de pugna es que hicimos un puente en la Melchor Ocampo que se llama el Puente de la Polaque y estuvimos gestionando pues con los estudiantes y eso y no gestionaba el presupuesto para hacer ese puente que ya tenía como unos 4 o 5 años. Entonces decidimos con los estudiantes tomar la decisión de hacerlo y él no nos autorizó y lo hicimos porque dentro del estudiante pues, hay muchos gente capacitada que ya van carreras avanzadas y hicimos el puente y los sindicatos cooperaron, varios sindicatos cooperaron, el barrio cooperó y dijeron que ¿cómo vamos a hacer ese puente si no tenemos dinero? Entonces la gente dije, no necesitamos dinero, cooperen con una tabla, con una piedra de su cerco. Y así fueron juntándose varias cosas y gente cooperaron, pues me mandaron algunos cemento, cal, Alberto Novoa, Jorge Romero, mucha gente empezó a cooperar y se hizo el puente. Fue cuando íbamos a colarlo, cerraban el agua y fueron la policía, nos estaba como amagando, pero finalmente lo colamos y hasta fue inaugurado por el señor cura Ignacio Silva y participó también en la inauguración Jorge Romero y varias gentes. Entonces creíamos que era posible pues hacer cosas tomando en cuenta la cooperación del pueblo, que en realidad pusimos una placa ahí alusiva a que la cooperación del pueblo era muy vital para hacer esto. Entonces confío mucho, siempre he confiado en la cooperación que la gente puede dar. Dice, no tengo dinero, pues sí tiene voluntad, sí puede cooperar con lo más mínimo y se logran esos propósitos. Entonces necesitan nomás activarlo a la gente, ¿verdad? Carlos, viene esta parte y este activismo empieza a hacer que las autoridades en turno te empiecen a ver como un potencial enemigo de la administración, te empiecen a ver como un riesgo político en el siguiente proceso electoral. Sí, siempre me vieron así porque varios amigos me propusieron como miembro del PRI y nunca fui aceptado porque no me veían con buenos ojos, ¿verdad? No me veían bien que estuviera dentro de las filas de ellos. Entonces, pues yo seguía con el mismo activismo, pues aunque no se los tomaba mal, trataba pues con la gente que pertenecía al PRI de tener una relación, pero el activismo no les gusta que la gente hagan algo fuera de ellos y ellos no lo hacen, entonces hay que salirnos de ellos para hacer las cosas a veces porque entonces tenía muchas amistades en Morelia y entonces trataba de tener esa conexión para siempre hacer las cosas que se estaban planeando, ¿verdad? Carlos, se señala
por ejemplo, que fuiste uno de los últimos líderes con acciones un tanto radicales ya, ¿no? La toma de instalaciones, incluso se habla de que aventaste camiones al río, de que quemaste camiones. ¿Qué tan cierta es esta leyenda de Carlos Silva? Bueno, es que la situación de la Julia, la última Julia que ve en Jiquilpan, en esas venidas que venían de vacaciones, que venían los compañeros, siempre nos reuníamos con los estudiantes para ver qué hacíamos, no mal, no un daño a la población. Entonces veíamos que el problema del agua, entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que hablar. Y ya habíamos hablado varias veces sobre los problemas del agua y pues nomás quedaba como el que habla en el desierto, se iban las palabras. Entonces planeamos para que nos hicieran caso, pararnos el desfile del 20 de noviembre. Entonces ya llevamos las cartas, las pancartas enrolladas ahí. De pronto, ahí en el correo, nos atravesamos y cerramos el desfile y venía el gobernador, el presidente municipal adelante, autoridades y funcionarios, y paramos el desfile. Entonces subieron ellos a la explanada del correo, el gobernador, y pues ahí lo paramos. Y salió Jesús Oregel de la casa del ingeniero Cárdenas, del don Lázaro. ¿Quién era Jesús Oregel? Jesús Oregel era un administrador, parece que era un administrador del ingeniero Cárdenas. Vivía Jesús Oregel, bueno, no me acuerdo el otro apellido. Muy bien. ¿Y qué pasó cuando salió y dijo que dejáramos pasar el desfile, que platicáramos con el ingeniero Cárdenas y no. ¿El gobernador era Cárdenas? No era gobernador, no estaba de funcionario. Ajá. Parece, no sé si era estaba en Sicarza o no sé qué puesto tenía. Dice, dejen pasar el desfile, vengan a platicar con el ingeniero. Y no lo seguimos ahí, y ya otro rato más, pues sí, ya platicamos con él, salió, ya dijimos, pues la cosa está así, no nos reciben y eso. El gobernador nos iba a recibir y no nos, dijo que nos iba a recibir, no nos recibió. Entonces el 21 de noviembre, fue el 20 de noviembre el desfile, el 21 de noviembre citamos a un meeting y el meeting, del meeting de aquí nos fuimos a la presidencia y seguimos el meeting. Protestando sobre la situación pues del agua pues que no había, pero no nos dimos cuenta, a veces las situaciones se salen de control. Ya cuando vimos explotó allá en la puente la última Julia que había de Jiquilpan. La única patrulla que había. La única que había. Y dije, pues ¿qué pasó? Y ahí estaban. Bueno, se hicieron cargos, pues, que éramos responsables, sí, éramos los responsables. Pero no fue, digamos, una instrucción directa por parte de los organizadores. Nosotros, o sea, fue alguien que se salió de control, dijo, y a su madre quemamos la patrulla. Aquí me golpearon y me la llevo. Y se la llevaron, ya explotó, se oyó, pues, ¿qué pasó? Y ya al siguiente día, pues, sí se oían los comentarios que nos iban a detener y pues sí, no pasó nada, pero sí fui a ver la patrulla y ya me di cuenta quién, pero yo no dije nada tampoco, pero bueno, se salió de control la situación, no dijimos destruya, nada, nosotros estábamos protestando por el agua, que no había agua, no había, estaban con problemas, esta es la nueva tubería, la otra era la vieja que tenía muchos problemas, entonces siempre buscábamos pues un punto a donde ayudar. Oye, Carlos, bueno, hay una práctica muy común en la clase política que nosotros en el argot familiar le llamamos cuevear. Esto es que la autoridad municipal agarre al líder y le diga, oye, bájale 2 rayitas, te ofrezco tanto, ¿qué quieres, qué ocupas? ¿Trataron de cuevearte a ti las autoridades municipales? ¿Trataron de sobornarte? Sí, no directamente las autoridades, sino que otras personas que veían algún peligro. Sí, me ofrecieron alguna beca, una beca, pero bueno, pues yo estoy acostumbrado a vivir con lo mínimo, se me hacía muy deshonroso aceptar una cosa así y me sentía mal aceptar una cosa. Nunca he aceptado, aunque sea beca, y menos que te condicionen una situación, ¿verdad?
se pierde ya el espíritu de la lucha y ya no nos pierde. ¿Cuál? A ver, y esto nos lleva al siguiente tema, mi estimado Carlos, porque luego de repente decían, no, es que traen ideas comunistas, traen ideas que en aquel tiempo estaba muy en boga el tema de Rusia, de la Unión Soviética. ¿Era realmente esto? ¿Ustedes traían ideas comunistas, traían ideas socialistas? Bueno, es como está uno en la Universidad Michoacana y está uno muy familiarizado en esa situación. Entonces, cuando estábamos, siempre tiene uno conexiones con en Morelia, en la universidad, con y más los grupos de intelectuales, con los grupos, sí, y en los cafés, platica uno diferentes. Entonces, cuando tiene uno la idea, y está familiarizado con todos esos aspectos, ¿verdad? Pues estaba pues como el maestro de economía política, pues nos ponía la segunda declaración de La Habana, llevábamos el libro de rusos del Penikitín, de la Unión Soviética, la Academia de Ciencias de la URSS. Sí había una tendencia pedagógica. Sí, hay una tendencia pedagógica. Entonces la práctica de las casas del estudiante siempre son de izquierda. Entonces se te pega, ya sería el colmo que no se te pegaran esas situaciones. Entonces, por eso... Carlos, era por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que estaban allá, pues eran gente de provincia o de las provincias. Sí. Era así como que algo natural que ustedes trataran de experimentar estas ideas o ponerlas en la práctica en sus regiones de origen. Sí, claro, sí. ¿Qué tanto funcionaba en Jiquilpan? ¿Qué tanto nos merecemos o nos merecimos en aquel tiempo el San Benito de comunistas o socialistas? Bueno, antes de que apareciera el nombre, pues ya ves como la izquierda trató de, Berto Castillo trató de que le quiten, cuando se estaban uniendo las izquierdas, los partidos de izquierda, como el Partido Comunista tenía el número mayor de miembros, entonces Berto Castillo, pues, dentro de otros, pugnaba porque le quitaran la hoz y el martillo, ¿verdad? Y que no pusieran comunistas, que pusieran otro nombre. Pero entonces no salieron de acuerdo. Las primeras reuniones, entonces como el Partido Comunista tenía la mayoría, decidió ir solo. Entonces, hasta ya la segunda ocasión fue cuando se hizo el PSUN, el Partido Socialista Unificado de México. Entonces ya se le quitó la hoz y el martillo. Porque ya comunista, pues todavía queda ese estigma de que, ¿cómo que esta situación? Entonces nosotros teníamos, lo vimos con naturalidad, lo veía la gente con naturalidad, ciertas áreas no nos veían, incluso teníamos nuestro periódico que se llamaba Dictadura Proletaria, pues, Dictadura Proletaria, lo editábamos, lo imprimían en Zamora, entonces, lo desenvolvíamos con anuncios comerciales y todo se promovía. Ciertos lugares todavía nos decían, pues que ustedes son los que se roban a los niños y cosas así se pasaban. Toda esta propaganda, ¿no? Pero aquí en Jiquilpan todavía hubo alguna pugna, pues, del señor cura y todo, dice, lo conozco y eso, no llega a este grado de... Pero era una situación más que irnos a una similitud soviética, pues era un partido de que teníamos que adaptarnos a las necesidades de México y de la población. Era mexicanizar el socialismo. Era mexicanizar, exactamente, lo estaban. Pero, oye, tocaste un tema muy importante, y perdón que te interrumpa. Con la iglesia hemos topado, Sancho. ¿Cuál fue la relación o la influencia de la iglesia? Pues, porque, bueno, a nivel general, en México la iglesia ha sido uno de los grandes retardantes primero del socialismo, después del proceso democrático propiamente. En Jiquilpan, ¿cómo era la iglesia en aquellos tiempos? Pues sí, se enteró de la postura porque como la prepa era la preparatoria Ricardo Flores Magón que formamos propiamente, que la mayoría eran miembros del Partido Comunista que formó la preparatoria Ricardo Flores Magón, era una propiedad o es de la iglesia o lo administran, pero bueno, ahí nos lo prestaron y ahí nos quedamos. Y entonces había otros, queríamos ampliarnos. Entonces sí teníamos una crítica
muy severa por parte pues del señor cura, aunque platicábamos con él, siempre él se daba cierta distancia ya de confianza con nosotros. Entonces, en la clase no les decíamos a los miembros que deberían de pertenecer al Partido Comunista, sino que pues era muy abierto, como la Universidad Michoacana lo requería. Entonces, cuando se estaban registrando la preparatoria, que duramos 2 años para que tuviera su registro, nos mandaban información ciertas gentes de aquí de Jiquilpan, pues que era una preparatoria pues de vagos, borrachos, marihuanos, agitadores y comunistas. Entonces cumplíamos con todos los requisitos para el registro de la Universidad Michoacana. Oye, esto me llama la atención, ¿no? Porque luego de repente es, digamos, la primera línea de defensa de quienes buscan preservar el status quo, ¿no? Sí. Esto es, nosotros estamos en lo correcto, ellos no, porque son inmorales, porque se casan entre primos, porque son vagos, fuman marihuana y todo este tipo de cosas. ¿Qué tan complicado es generar en Jiquilpan, o qué tan complicado fue generar en Jiquilpan un movimiento de corte socialista creíble? Pues sí estaban preparados pues los estudiantes no solamente se preparaban, teníamos documentos para prepararse, y estaban en la práctica pues los estudiantes que se fueron a la Universidad Michoacana y que tuvieron posiciones muy importantes también ahí. O sea que sí estaban preparándose grupos. En la misma escuela estaban saliendo grupos. Vendíamos libros de la Unión Soviética, que en español, y que estaban de diferentes temas sociales, de académicos, técnicos académicos, vendíamos. Y esos mismos libros nos servían pues para el acervo cultural, el acervo de la biblioteca de la preparatoria. Entonces la gente sí había condiciones. Entonces se formó un comité de defensa de los intereses del pueblo, que participaban los diferentes, había del PRI, del Partido Comunista, incluso unas personas que eran del PAN, algunos del PDM, que eran los sinarquistas, pero no tocábamos un punto, sino problemas sociales. Eso enriquecía mucho el movimiento social de Jiquilpan, porque había una efervescencia social, política, de interés, ¿verdad? Había mucha convocatoria, de un momento dado había una convocatoria. Ese es el problema. Entonces, si era un problema social, la gente ayudaba, acataba la situación. Eso es en cuanto al Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo. Y acá los estudiantes manejábamos otro aspecto, pues como ellos eran transitorios, y yo también, a ver si venía a Morelia, eran transitorios, todos manejábamos qué es lo que podíamos hacer por la población. Y no nomás la población, sino acudíamos al medio rural, trajimos grupos multidisciplinarios que íbamos al medio rural pues a limpiar de caries. Los traían de allá de la Ciudad de México y conseguíamos cómo hospedarlos y todo. Había mucho movimiento, tanto los de México como los de aquí cooperábamos para que hubiera esa relación, que la idea es que en la población hubiera ese incentivo de un activismo sociopolítico que siempre había, que nos tomaran pues como tal, que es un pueblo político. Oye, que fuera como tal político, que hiciera una actividad realmente. Una cosa es la actividad política, mi estimado Carlos, y otra, no muy distante ni muy diferente, es la actividad político-electoral. Sí. ¿Fuiste candidato a presidente municipal alguna vez? Sí, sí fui. ¿Por qué partido? Por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista. Sí. ¿Llegaste a la elección? Porque luego también sí, esta serie de leyendas urbanas de que no, que una noche se fue huyendo, que no regresó, porque lo querían meter a la cárcel. Carlos, ¿qué tan fuerte era tu movimiento en cuanto a candidato a la alcaldía por un partido, el Partido Comunista, me dice? Por el Partido Comunista. ¿Qué tan fuerte era? Pues mira,
era bastante importante porque aparte de que en el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo propusieron un candidato del PRI, ¿verdad? Hoy había miembros del PRI, propusieron... Nombres, vamos a ponerle nombres para que se ponga No sabroso. recuerdo exactamente los nombres, pero propusieron una planilla, un candidato, y nosotros, pues está bien si que lo propongan, ¿sí? Nosotros también, sin proponérselos, ellos propusieron el registro y no se lo registraron. O sea, nosotros, el PRI oficial no se lo registró. No aceptó al candidato que había propuesto. Entonces nosotros ya teníamos organizado la candidatura y la sacamos y dijimos, nosotros tenemos esto. Y lo dijeron, como dicen, va con pues ustedes. Va. ¿Sí? Se fueron, los del PRI se fueron con ustedes. Sí, los muchachos pues que simpatizaban. Los que simpatizaban con el PRI, pero que estaban dentro del Comité de la Defensa. Se unieron, todo eso. Oye, ¿de quiénes te acuerdas? ¿Quiénes te acompañaron en esa planilla? Tengo la lista de regidores. ¿Viven todavía? Hay tengo la lista de bueno, Toto Larriero, por ejemplo, si lo conociste, era un regidor suplente. ¿Los Navarro no estaban? Napa. Se me hace que Napa estaba también como regidor. Napa. Y no recuerdo, pero tengo el otro día vi la lista. Entonces, se organizó la planilla y no había recursos, pero la gente teníamos gente capacitada para pintar, para pintar. Entonces empezamos acaparamos todas las bardas, la mayoría de las bardas del pueblo, de la región. Entonces los hermanos de Marcos Baltasar nos enviaron propaganda, aparte de la que mandaban oficialmente el partido. Ellos hicieron por su cuenta familiar, nos llegaron propaganda, financiaron propaganda. Entonces es que teníamos bastante. Una pregunta, Carlos. ¿Era la primera vez que el Partido Comunista o que un partido diferente al PRI y al PAN presentaba candidatura? Sí, exactamente. Éramos nomás el PRI y el PAN. El PRI y el Partido Comunista. Esa vez compitieron nada más nomás el partido. Sí. Cuéntame cómo fue la campaña. Me imagino era tiempos salvajes en política hablando. Era tiempo de apedrear, de corretear, de gritar, de mentarse la madre, de golpear. ¿Es así? No, pues siempre he tratado de que la cosa se haga. Son paisanos, tienen derecho a pelear por sus ideales, por sus intereses, etcétera. Entonces uno, es lo que yo siempre recomendaba, no agredir, no ofendan y eso. Bueno, eso era por tu parte, pero de allá para acá, ¿cómo era? Sí había pues que... De allá para acá, ¿cómo los trataban? Pues sí, que no, como siempre me han tratado, dice, no tienen que caerse muertos, hasta la fecha, pues económicamente, sí. Y gente así, que es una cosa, que es una locura, que iba pues crear un municipio soviético, un satélite que me estaba financiando Fidel Castro, y etcétera. Oye, esa es otra de las leyendas. ¿Alguna vez llegaste a tener contacto, no con Fidel Castro, con alguien de Cuba, digamos? De Cuba, pues con los cantantes cubanos, y iba a ir a Cuba a un Festival Internacional de la Juventud de los Estudiantes. No me tocó, siempre pero digamos con alguien de la élite política de Cuba, alguien que dijera, pues, vale chico, ahí tengo un dinero. No, de ninguna manera. Tuvimos en contacto con la agencia TAS de noticias aquí en el Hotel Palmira. Tuvimos platicando con ellos, ¿verdad? Vinieron a hacer un reportaje, se quedaron sorprendidos pues de la juventud, que un 20 de noviembre, y tomaron notas y fotos y todo, pero hasta allí no. Los libros, como te digo, sí eran enviados a través de México, de la Unión Soviética en español, eso sí eran soviéticos.
Carlos, ¿qué tan complicado fue que la gente creyera en tu movimiento cuando no había, digamos, una idea clara entre la población en general de qué era el comunismo, qué era el capitalismo, qué era la cuestión intermedia? ¿Cómo va este trabajo? Pienso que la gente no pensaba más allá de eso, e incluso pues algunos le decían cosas, no, pero yo lo conozco a él, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, no creo que llegue conozco su familia, entonces esos lazos familiares hacían que no prosperaran los ataques de ese tipo. Es como cuando los judíos decían, ¿cómo Jesús si es hijo de un carpintero? ¿Cómo va a hacer esto? Pero entonces, ayer precisamente Benja Castillo se acordaba pues de que en las votaciones, preparamos a la gente pues para las votaciones, pues eran la mayoría eran estudiantes. Oye, es cuando todavía eran los procesos electorales los regía la Comisión Nacional Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sí, exactamente. Entonces nos preparamos para las casillas, que todas las casillas estuvieran ocupadas, gente ya de acuerdo a la ley bien registrados. Y ayer Benja se acordaba de la casilla que llegó de Santa Bárbara con un voto, y ya le dijeron, ya no va a votar, toda la gente se vino de grupo. A ver, ¿cómo estuvo eso? Toda la gente se fue a votar la gente, y entonces nomás el voto que llevó el del PRI es el único voto que sacó. Allá en Santa Bárbara, todos los demás, como 60 y tantos, me dijo Benja el otro día, Benja Castillo, 60 y tantos fue el número de votantes. Fue la primera casilla que llegó, ¿verdad? Entonces esto lo digo como el efecto que surgió ahí, nos conocía, pero más que nada porque íbamos pues a ayudar a ver qué hacíamos en la cuestión que podíamos. Había trabajo de campo. Había una comunicación directa con las comunidades. Había comunicación, sí. Porque ahí iniciamos la escuela de Santa Bárbara, nosotros la iniciamos. Entonces empezamos a abrir los cimientos. Dije, hay que hacerlo una cosa en grande. Con Salvador Becerra, el papá de Gloria Becerra. Don Salvador Becerra. Y con APA. Ahí empezamos la escuela a iniciar. Vamos a hacer, ¿cómo que una escuela así? De una vez que sea escuela. Ahí ni siquiera Informa, era un aula nomás, y entonces hicimos una Informa, la que está ahí, y empezamos a construir los cimientos Entonces, cuando tomamos la presidencia, el cemento que había ahí, no sé cuántas toneladas, estaba una barda llena, la expropiamos y la mandamos con un señor Arredondo que tenía un camión. Dije, llévela, tantos que le firmen de resisten a los cimientos. A los cimientos ahí en Santa Bárbara. Santa Bárbara, que no, oigan. Entonces mandaron a Alfonso Novoa, nos regaló tabique, varias gente regalaron y empezaron. Se levantaron las bardas como de 1 metro, más o menos 20 más o menos. Entonces fuimos con el oficial mayor Ruiz Béjar y dijimos, tomamos fotos, ya se ha levantado este ingeniero, ¿con qué coopera? Oh, no, sí. Y continuaron, no dijimos que la comunidad tuvo esa iniciativa. Entonces eso nos sirvió de antecedente, me refería pues como adelante para la votación, que fue muy contundente, nomás el que fue de representante del PRI a cuidar la casilla. Fue el único que votó por ellos. Entonces hay un hecho histórico. Sí, hay un hecho. En la primera participación de un partido diferente al PRI en Jiquilpan, Santa Bárbara vota mayoritariamente por este partido. Sí. Esto hablaba ya también primero del trabajo que habían venido desarrollando, claro, pero también de un hartazgo, ¿no?, del sistema político preponderante en aquel tiempo. Sí, la gente quería ver cosas diferentes. Entonces planeamos en todas las casillas estaban gente distribuidas y preparadas para defender las casillas. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema? El problema es que la credencial del elector no es la misma que tenemos ahora, sino que eran unas, no sé si las conociste, unas credenciales largas. No. Y las llenas a mano, a máquina, a mano,
Entonces llegaban, el PRI tenía acceso a ellas, Ajá. ¿verdad? Llegaban gentes con 4 o 5 credenciales de elector y pues O sea, de repente se las dan. Y Podían mandar votar. para vete a votar, dice, oiga, ¿dónde voy a votar? Se las quitamos. Entonces estaba permitido el 10% adicional en las casillas. Oiga, no encuentro en mi casilla y puedo votar. ¿Qué? Vote aquí. Hasta el 10%. Y todos se dispararon 10%, querían votar más. O sea, todos usaron su 10% No, y todos adicional. y entonces empezamos a tomar nota, levantar actas y quitar. Traíamos un paquete de credenciales de elector grande. Entonces, Carlos, te pregunto, si la elección se controlaba a través de la Secretaría de Gobernación, Sí. vía la Comisión Nacional Electoral, si el PRI tenía acceso a estos padrones, ¿no era así como que una batalla, digamos, muy cuesta arriba el documentar las incidencias? Porque al final de cuentas quien iba a resolver era la Comisión Nacional Electoral. Sí, sí. Sí, sabíamos que era una batalla difícil, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo sentíamos que podíamos combatir, porque estábamos preparados, pero ellos tienen mucha experiencia, ¿verdad? Los mapaches estaban muy, muy ilustrados, eran unos magos, sacaban sus cartas. O sea, eran mapaches con inteligencia ahora. Entonces se llamaban, no, es que aquí ya se pasó, pues acta, levanten un acta, si se va a votar, levanten actas, y empezaron a levantarse actas en todos lados y pusieron nerviosos los fulanos y un montón de credenciales de elector. Era difícil, lo entendíamos, era una batalla difícil, pero la población y pues el Partido Comunista pues nos proveó suficientes materiales de propaganda, ¿verdad? Entonces ya para trasladarnos andábamos pues en una situación muy difícil, pero la pintura, los pintores, los que hacían sus dibujos, lo hacían estudiantes, todos, Claro. no pagábamos nada. Claro. Absolutamente, cooperaban por hacer las cosas. Carlos, finalmente, de los 70s para acá, estamos hablando más de medio siglo ya, ¿son las mismas familias, las mismas vacas sagradas las que siguen gobernando Jiquilpan? Han variado, pero siguen, sigue habiendo un rasgo de manera todavía, general. en general, pero sí ha variado, sigue siendo otra gente diferente, pero un poquito, pero siguen siendo las mismas situaciones, ¿verdad? Pero ha cambiado un poquito, ha cambiado. Pero entonces te decía que, entonces como ya nos dijeron, no, pues perdieron. Y entonces fuimos a demostrar que con las actas que anularan las elecciones. Ajá. Y no las anulaban. Entonces dijimos, vamos a ir a Morelia a protestar. Y entonces fuimos a Morelia, algunos paisanos les había comunicado. Entonces enfrente del Palacio de Gobierno, ya le dije a la gente, no se muevan ustedes, vamos a cerrar la avenida. Y ya les dije a las orillas, les dije, sí, pongan las basuras ahí y cierren. Y a un golpe cerramos. Y nos posesionamos de la avenida. El gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas, pues. Ya era gobernador. Ya era gobernador, un ingeniero. Entonces llegaron las familias, Enrique Martínez Socaranza, don Antonio Mayés Navarro, y ya dice, ahorita empezaron a llevar tortas y cosas atendiéndonos. Fuimos bastantes, fuimos como 4 camiones. Ouch. Y nos llenamos allí la avenida, cerramos la avenida. Y luego llegaron los del PDM, que si se podían meter, se dije, sí, métanse, háganse una orilla. Y luego llegaron los del PAN, y dije, más una orilla. Y nos juntamos ya bastantes, pero entonces llamaron a los del PAN, llamaron a los del PRI, a los del PAN y a los del PDM, con el secretario de gobierno de aquí de La Piedad.
No era de apellido Mares. No, era Robles Garnica. Ah, ya. Robles Garnica. Robles Garnica, entonces ya pues conocía, había sido miembro del Partido Comunista y no sé si Siqueiros lo expulsó porque era muy, sí defendía su posición, pero Siqueiros fue muy violento, quería que también entraran en la acción de la violencia. Parece que fue uno de los que expulsaban. Entonces nos atendió Robles Garnica y nos dijo, no, pues miren, entiendo y eso, vamos a ver, hay otra ocasión, yo fui miembro del Partido Comunista, pues así, es una lucha, ustedes ya están en lo electoral, nosotros estamos en la clandestinidad, y él estaba hablando así. Dice, entonces le dije a los muchachos antes, no hay que amenazar nada, hay que irnos tranquilos y todo. Y entonces no se puede, doctor, dice, no, pero mire, ¿qué te parece? Hay que seguir platicando, vengan y nos tomamos café, cuando vengan, díganme y nos platicamos, a ver qué podemos hacer por Jiquilpan. ¿Está bien? Entonces, nos venimos, entonces toda la semana estuvimos platicando, y entonces ya le dije a Napa y a un hermano, a mi hermano José Luis, y dije, ¿sabes qué? No, vamos a tomar la presidencia. Sí. Entonces, el domingo, no hay que decirle a la gente, el cerrajero, Enrique Arteaga, tomaba, ves al muchacho, le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar una responsabilidad, pero ya le dije como el viernes, quita la chapa del salón de actas, del salón de actos, pones una nueva. Ah, no, sí, pero no vayas a tomar porque echas a perder todo. No. Entonces el muchacho cambió la chapa. A otra persona le dije, llegas con un alambre, en cuanto llegues cierras el acceso que da a los presos, y le cierras, le pones el alambre. Y así estuvo, esas eran las únicas personas que sabían. Entonces salimos de la casa paterna y dimos la vuelta por aquella calle y pasamos por la presidencia y ya estaba adentro el cerrajero y el que iba a amarrar, ya lo había amarrado y ¡pum! Nos metimos. Entonces, al meternos, dijeron en el periódico que éramos como unos 300, ¿verdad? Pero gente corrió, muchos entraron y se quedaron afuera, llegaron los soldados y entonces ya habíamos... le dije a un amigo, aquí está la lista de todas las radios, las televisiones, radio, que háblales ahorita, bríncate. Y abrió las oficinas del palacio, del presidente, y habla por teléfono antes que lo corten. Y empezó a hablar y instalaron el teléfono, que era un señor Arredondo, que allá por tu barrio. En un camión fue el que llevó el cemento a Santa Bárbara y instaló las bocinas, y Max Arturo Cacho Álvarez, Max, que le decimos, empezó a hablar. Dije, tú allí allá arriba en el balcón. El balcón empieza a hablarle a la gente. Llegaron los soldados y que nos daban 15 minutos para salir. Ya pues hubo un silencio, la gente, dije, y ya muchacho Arturo Arteaga, que le dicen la Tortuga, se amarró en el salón de actos, ya como si no hubiera vidrio, le dije, estás muy amarradote. Este muchacho que se dedica a limpiar norias, él se amarró en la puerta, y ya bajé de la presidencia, porque le dije, no entren para allá, para rentas, pues no se vaya a perder algo, no, cuiden que no vayan a meterse nada y se vaya a perder algo, voy a hacer cargos. Y bajé y vi amarrado, los soldados afuera, y este muchacho amarrado en la Tortuga, Arturo. Y le dije, como si no estuvieran los vidrios enfrente, los quebran. Pero él estaba, la puerta es por detrás. Y esa fue una situación tensa, y ya empezaron a dar en las noticias la información de que Jiquilpan. Pero entonces un doctor amigo de Zamora, Julio Parado Valdés, el doctor Robles Garnica le llamó, dice, oye, qué engañosos son tus paisanos de Jiquilpan. Dice, ¿qué pasó?
pues quedaron de venir hasta tomarse un café. Dice, ¿qué pasó? Tomaron la presidencia. Dice, sí se lo están tomando, pero sin ti. Y el presidente del Partido Comunista era Jaime Hernández Díaz. Él fue rector de ya después fue rector de la universidad y fue director de la Secretaría de Cultura. Bueno, como una referencia es Jaime Hernández. Y ya le dije, pues así estuvo, Jaime, así estuvo. No, está bien, Carlos. Pues ya, ni modo, ya fue todo lo de la... No le dije nada tampoco, ¿verdad? Y ese fue... Pues sí, aquí lo consultamos nosotros. Dije, si nos hacen caso, qué bien. Si no, marcamos un antecedente de que no estuvimos de acuerdo. Sabíamos lo difícil que estábamos enfrentándonos, pero queríamos sentar un precedente de que se debe de luchar de esa manera. Y fue del modo de que tomamos la presidencia, duramos una semana y ya vino Robles Garnica. Dijo, entiendo, pues se vinieron muy tranquilos y me hicieron eso. Y estuvo presente ahí con nosotros Álvaro Ochoa y Castillo, el hermano de Benja Castillo. ¿Verdad? Y bueno, ya hicimos ese, no convenio, sino verbal, de que la situación pues debería de mejorar. ¿Verdad? Carlos Silva Farías, agradecidísimo por esta remembranza de la política de los 70s y 80s en el municipio de Jiquilpan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis, por tener estos recuerdos tan gratos que han quedado, que todavía no se han olvidado. Gracias. Sí.